Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Enfoque Jurídico. Soy Wilmer José Mujica, les doy la bienvenida. Hoy vamos a estudiar, vamos a analizar los tipos penales abiertos. ¿Qué son los tipos penales abiertos? Son figuras incompletas que tienen una estructura incompleta y que requieren de una disposición para poder cerrar el tipo, para poder cerrar dichas estructuras. Ahora, estos tipos penales en blanco se clasifican en dos grandes grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Los tipos penales en blanco, mal conocidos como normas en blanco, y los paratipos penales. De seguida, entonces, vamos a analizar estas dos grandes clasificaciones. Antes de dar inicio a la primera de ellas, que son los tipos penales en blanco, vamos a hacer una mención sobre el Código Penal venezolano. Nuestro Código Penal venezolano tiene una división bipartita. ¿Qué significa esto? Que tienen faltas y tienen delitos. ¿Qué son las faltas y delitos? Son hechos punibles. Solo que unos tienen una sanción como una multa y un arresto, mientras que los delitos tienen una pena, una sanción que es la prisión. Ahora bien, de seguida entonces empezamos a analizar lo que son los tipos penales en blanco. Los tipos penales en blanco son figuras, estructuras que presentan su estructura incompleta y que requieren de una disposición complementaria o de una norma de reenvío para poder cerrar el tipo. ¿Qué significa esto? Que necesitan de una ley que puede ser una resolución, puede ser una ley administrativa, puede ser una ordenanza, un reglamento, el Código Civil, el Código de Comercio, pero lo importante es que esta disposición complementaria tiene que ser de carácter no penal para poder cerrar el tipo. El tipo penal en blanco siempre presenta su estructura incompleta en cuanto al precepto. El precepto siempre lo tiene incompleto, pero ese tipo penal siempre tiene establecida la sanción, solo que presenta es defecto en el precepto y necesita de una disposición complementaria o de una norma de reenvío para completarlo. Así tenemos, por ejemplo, citamos el artículo 496 del Código Penal, que nos habla el artículo 496 del Código Penal, que es una falta. Bueno, es un tipo penal que castiga a aquellas personas que tienen espectáculos en lugares abiertos, pero no cumplen con los requerimientos, con los requisitos establecidos por las autoridades competentes. En este caso, ¿cuáles son esos requisitos establecidos? Bueno, el incumplimiento de una ordenanza. Esa ordenanza, en este caso, en ese tipo penal, es la norma de reenvío, es la disposición complementaria necesaria para poder cerrar ese tipo. Vamos a citar otro ejemplo que es un ejemplo muy importante, muy palmario, para ilustrar todo lo que va a ser el análisis de estos tipos penales en blanco. Me refiero al artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. Ese artículo castiga lo que es el delito de tráfico de droga en todas sus modalidades. Ahora bien, ese artículo, para poder aplicarlo, es necesario conocer y saber de remisiones. ¿Qué son las remisiones? Bueno, son estas que sirven para poder ubicarte en esas disposiciones complementarias o normas de reenvío. Así tenemos entonces que existen remisiones de tácitas y expresas, o remisiones contextuales y remisiones extratextuales y remisiones de primer grado y de segundo grado. Bueno, vamos a explicar cada una de ellas en detalles. La primera de ellas, las remisiones tácitas, son aquellas que no te expresa el legislador, que no te indica especialmente el legislador a dónde debes remitirte, pero tú lo debes hacer como órgano jurisdiccional conocedor del derecho. Entonces, en este caso, el artículo 149, te remites al artículo 3. ¿Qué es el artículo 3? Es un glosario de términos, es decir, una interpretación auténtica que ya ha incorporado el legislador a través de esa ley. Y en ese artículo 3 te remites inmediatamente al artículo 27, el numeral 27, perdón. ¿Qué es el numeral 27? Es el concepto de lo que es tráfico de drogas. Está
conceptualizado en ese artículo 3 en el numeral 27. Pero cuando tú lees el artículo 27, te encuentras que ese artículo a su vez te remite a un instrumento jurídico que se llama la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas de Viena, que es mejor conocida como la Convención de Viena de 1988. Entonces, aquí se da un ejemplo interesante de lo que son las remisiones. Ahora, ¿cuándo estamos en presencia de una remisión expresa? Podemos citar el ejemplo del artículo 222 o el 221 de la ley del sector bancario, que esos artículos te remiten expresamente al artículo 185. Es decir, está haciendo un señalamiento expreso de que te debes remitir a ese artículo de esa misma ley. Ahora, ¿cuándo estamos en presencia entonces de una remisión expresa, pero que es inespecífica o específica? Es inespecífica cuando la ley te remite, cuando ella dice, por ejemplo, de acuerdo a lo establecido por esta ley o conforme a lo establecido por esta ley. Cuando la ley se expresa en esos términos, entonces te está diciendo que te debes remitir a ella, pero no te lo dice de manera específica. Y te dice de manera específica en el caso, por ejemplo, del artículo 222, que expresamente te señala el artículo 185. Bueno, amigos, así tenemos, con estos tres artículos podemos ilustrar en forma detallada lo que son los tipos penales en blanco y en qué consisten esas remisiones. Ahora, también, así como las remisiones expresas pueden ser específicas e inespecíficas, también las remisiones pueden ser contextuales o extratextuales. ¿Qué significa contextual? Bueno, como su mismo nombre lo indica, dentro de la ley. Ahí tienen el ejemplo del artículo 149 que te remite de manera tácita al artículo 3. ¿Cuándo son extratextuales? Sigue el mismo ejemplo del artículo 149. Cuando tú vas a ese artículo 3, te lees el numeral 27 y este numeral 27 a su vez te remite a la Convención de Viena. Entonces ahí estamos hablando de una remisión extratextual, es decir, fuera de la ley. Pero también existen remisiones de primer grado y de segundo grado. ¿Cuáles son estas remisiones de primer grado y de segundo grado? Bueno, son aquellas de primer grado, son aquellas que el legislador expresamente te dice, remítase a tal artículo. Esa es una remisión de primer grado. Pero cuando esa remisión de primer grado que te ha determinado el legislador, remítase a ese artículo, a su vez te remite a otra disposición o a otro instrumento jurídico, entonces ahí estamos en presencia de una remisión de segundo grado. Bueno, amigos, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuarlo en otro micro para explicar lo que son los paratipos penales. Bueno, si te gustan nuestras charlas, si te gustan nuestros contenidos, por favor, dale un like con la manito y así contribuyes con nosotros a la difusión del conocimiento jurídico y de esta importante plataforma de nuestro canal de YouTube Enfoque Jurídico. Gracias, nos veremos en otra oportunidad.